Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a través de las 13 emisoras de Radio Madero y también a través del Facebook en @MaderoCL y el sitio web por el streaming de la Radio Madero www.madero.cl. Estamos en Palabras con Sentido, en este segundo programa. Partimos la semana pasada con un gran invitado como fue Mario Desbordes, que nos estuvo hablando de la actualidad, acerca de lo que está también en Renovación Nacional y mucho del acontecer nacional. Y hoy también estamos nuevamente con un gran invitado, que ustedes ya lo están viendo en pantalla. Pero antes de eso, antes de presentar a nuestro invitado, queremos también saludar a don Víctor Araya, nuestro panelista estable, que todas las semanas está compartiendo con nosotros y con todos ustedes. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, ¿tú, Rodrigo? Bien. Acá en Santiago con un poquito de frío, ¿cierto? Y viendo también lo que está pasando en el sur de nuestro país, con todos los estragos que ha traído este temporal. Vaya, para ellos un abrazo grande de todo el norte de Chile y también de la región metropolitana para todos nuestros compatriotas que están pasándolo verdaderamente mal en el sur de nuestro país. Y como ustedes estaban viendo en pantalla, estamos con un joven invitado, diría yo, ¿cierto? Un nuevo político que está en la escena pública haciendo los primeros pasos. Estamos con don Víctor Valenzuela Gómez. ¿Cómo estás, Víctor? Hola Rodrigo, hola Víctor, buenas tardes, ¿cómo les va? Agradecerles la invitación a este programa Palabras con Sentido, contento de estar acá, de conversar un poco de lo que está pasando y sumarme a tus palabras y a las muestras de cariño a todos nuestros compatriotas del sur del país, de esta enorme catástrofe que nos ha azotado, yo creo. El tema se ve a nivel país, no sectoricemos, yo creo que es un problema totalmente nacional. Así que un abrazo fuerte para todos y cada una de las personas que nos esté escuchando. Muchas gracias, Víctor, y nos sumamos todos, ¿cierto?, desde el equipo de Palabras con Sentido, y también la gente que no se ve, que no se escucha, ¿cierto?, en este programa, pero que estamos todos preocupados por nuestros amigos del sur de nuestro país. Y bueno, estamos con Víctor Valenzuela, como decíamos recién, ¿cierto, Víctor Araya? Están con los dos Víctor acá, voy a tener que ser más puntual con la palabra. Con Víctor Valenzuela, que es un nuevo político que está haciendo sus pasos. Él participó en el antiguo Partido Regionalista Independiente, en el PRI. También fue candidato por ahí, ¿cierto? Y hoy día está metido en una fundación, está haciendo muchas obras sociales. Hace un par de años también nos comentaba fuera de micrófonos. Así que, bueno, Víctor Valenzuela, cuéntale a la gente, ¿quién eres tú? ¿Quién es Víctor Valenzuela Gómez? Yo soy Víctor Valenzuela Gómez, nacido y criado en la comuna de Conchalí, sector norte de la región metropolitana. Y nada, creo que desde muy chico la labor social me tocó mi puerta, como dicen de repente. Pero creo que después de los 15 años empecé a tomar más liderazgo a nivel comunal, luego después a nivel de la zona norte de la región metropolitana y a nivel país. Todo ligado a lo que es la Iglesia Católica. Pero creo que desde ahí algo faltaba o algo tenía que pasar. Así que de a poco me fue interiorizando el tema político, meterme de a poquito en lo que era social político. No era muy cercano a lo que es la política, pero todos sabemos que sin política no se hace nada, ¿ya? Y eso es súper importante para los nuevos rostros, para los jóvenes que nos están escuchando, de que no se asusten cuando los inviten a participar de algo, porque lamentablemente lo social tiene que ir ligado a la política si queremos hacer algo por la gente. Como comentaba, participé en más de 10 años en la comuna de Conchalí, en varios temas sociales, con los jóvenes y ligado, como les decía, de la Iglesia Católica. Ya de ahí el salir a la calle, al conocer la realidad, a mirar y escuchar a la gente de sus necesidades en esos años y obviamente estar ligado siempre de las necesidades que cada uno tenía, estar apoyando en cada circunstancia, en cada catástrofe que hubo en ese periodo. Y yo creo que lo más importante y lo que marcó en mí el pase a sumarme a lo político fue el decir, pucha, yo quiero ser candidato a concejal, ¿ya? Y esa fue mi primera instancia política. Fui candidato a concejal por la comuna de Conchalí, ¿ya? ¿Por qué la comuna de Conchalí? Porque creo que es la comuna que uno lo marca cuando uno vive, donde uno nació, donde quiere que las cosas resulten y no resultan y pasan los años y años. Entonces tú dices, algo hay que hacer. Ahí fui candidato a concejal por primera vez en Conchalí, con una muy buena campaña territorial, con experiencia cero, pero creo que la calle te va dando esa experiencia.
Tú decías, Víctor, que estabas ligado, ¿cierto?, a un programa de la Iglesia Católica. Yo sé que trabajabas con jóvenes tú. Cuéntanos un poquito brevemente cómo era esa experiencia de muy joven de edad, digamos. Sí, mira, este encuentro se llama Encuentro de Jóvenes con el Espíritu Santo. De ahí partimos un poco desde la visión de que el joven de los 15 a los 18 años, tú sabes que no sabe mucho lo que quiere, ni para dónde ir, ni qué estudiar. Entonces, es todo un tema social, es todo un tema de familia, donde nosotros podemos quizás forjar o enfocar un poco a cada uno de estos jóvenes. ¿Ya? Yo, si hago una suma de todas las actividades que hicimos, yo creo que pudimos conversar o darle la mano, yo creo que a más de 2.000 jóvenes. Entonces, eso marca que de esos 2.000 jóvenes, más de alguno tiene que haber hecho clic o a más de alguno tiene que haberle llegado a alguna de nuestras vivencias de los que teníamos un poco más de edad. Pero, como te digo, nos enfocamos 100% en lo que es la zona norte para después asumir lo que era el tema nacional. Así que creo que fue muy, muy interesante, como les contaba adelante, cuál o de qué forma podíamos ir a ayudar, de qué forma podíamos salir, cuando se podía salir, cuando no estábamos en toda la delincuencia que estamos ahora, que podíamos ir a la estación Mapocho, entregar cena a la gente, cuando podíamos ir a visitar a hogares, a niños en riesgo social. Siempre me voy a acordar que fuimos a una fundación que está cerca del Hospital Roberto del Río, de los niños con cáncer. Y ahí creo que fue un tema muy, muy heavy, que tú te das cuenta de que los niños vienen a Santiago de distintas regiones porque no tienen dónde quedarse y esta fundación les presta alojo a ellos y a sus papás para su tratamiento, para sus quimios. Entonces nos tocó ver muchas historias muy fuertes, muy, muy, muy fuertes y creo que eso marca un poquito lo social en mí y en todo mi entorno. Estamos escuchando a don Víctor Valenzuela Gómez, ¿cierto? Un nuevo político en la escena pública a través de Palabras con Sentido en Radio Madero. Recién observamos, de hecho, a las personas que nos están siguiendo por el streaming, alguna fotografía de tú cuando tú participabas junto a este grupo de jóvenes. Ahí la estamos observando nuevamente con varios amigos, ¿cierto? Seguramente de tu misma comuna de Conchalí. Y qué bonita labor, Víctor. Te felicitamos y seguramente saludamos también a todos los amigos que realizan una obra tan especial, especialmente en días como estos, que son fríos, helados, Víctor Araya, ¿cierto? Y que constantemente lo estamos observando. Oye, Víctor, y una consulta. ¿Cuándo se produjo este trabajo como jóvenes? ¿De qué época estamos hablando? Cuando yo partí, dices tú, yo cuando tenía 15 años me invitaron a participar de esta actividad. ¿Y eso qué año fue? Eso tiene que haber sido, a ver, sumando y restando, yo creo que el año 92 aproximadamente. ¿Y tú has advertido en todo este tiempo, digamos, del 92 a la fecha, un cambio muy significativo en el tema de la juventud? ¿Has advertido alguna...? Pues algo mencionaste, que hacíamos cosas que hoy día eventualmente no se podrían hacer. Sí, por supuesto. Nos damos cuenta, yo cuando partí, de hecho no teníamos WhatsApp, con eso te digo todo. Nuestra comunicación era telefónica, nos juntamos en tal parte, tenemos esta actividad. Entonces ya claramente que ha evolucionado la tecnología, ha evolucionado el planeta y claramente hoy día los medios de comunicación te ayudan, pero también te forman una persona quizás más inhumana, por así decirlo, que no tiene sentimientos, que todo más fácil, ¿te fijáis? Pero hoy día yo creo que de lo que acumulábamos nosotros, de todos los jóvenes que nos podían seguir o acompañar, yo creo que hoy día es muy poco el llamado. Yo creo que la tecnología quizás ha jugado un poco en contra, el querer que la juventud se haga parte de todos estos problemas sociales y querer mostrar un poquito de qué es lo que se hace. O sea, tú ves una juventud más desconectada, más disgregada. Más desagregada totalmente. ¿Menos organización a nivel...? Menos organización y yo creo que menos ganas de participar. Yo creo que hoy día todos quieren ser tiktokers, todos quieren ganar dinero y eso se hace desde la casa. Entonces es mucho más fácil opinar desde la casa, poner like desde tu casa o desde tu teléfono, donde estés, que estar in situ ahí ayudando a las personas. ¿Y esto en qué puede cooperar a los niveles de delincuencia que hemos llegado? ¿Ves alguna relación en eso? Yo creo que de alguna u otra forma, sí, como te decía hace un principio, nosotros vimos varias personalidades de vida. Yo estuve desde Conchalí hasta Bajos de Mena en Puente Alto, que son personalidades totalmente distintas. Personas que delinquían y que querían hacer algo en la vida, ¿te fijáis? Entonces, claramente uno al tener esta posibilidad de escuchar a las personas, de poder entregarles un mensaje
quizás les puede cambiar la vida, pero hoy día no se hace, lamentablemente. Claro. Estamos observando, Víctor, justamente en pantalla también para los amigos que nos están escuchando a través y viendo a través del streaming, algunas fotografías. Tú estás participando actualmente de una fundación, ¿cierto? Una fundación que trabaja justamente en tema de vivienda. Estábamos observando algunas fotografías que están con algunos dirigentes afuera del Servio. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia el último tiempo. Sí, mira, esta fundación se llama Movamos Conchalí y claramente la necesidad precaria de las personas que viven, en este caso de allegados con familiares, es tremenda. Y hemos podido como fundación darle una mano a toda esta gente, poder ser ese ancla hacia los servicios en este caso de vivienda, para que ellos tengan la posibilidad de anhelar a este sueño tan querido por cada chileno, que es la casa propia. Hemos tenido reuniones presenciales, hemos estado ahí en los sectores donde ellos quisieran vivir, pero por temas económicos, por temas de empatía quizás del municipio, de falta de trabajo administrativo, no se puede. Estos son trabajos de años, Rodrigo, Víctor, y cuando tú empiezas a escuchar las realidades de las personas que tienen que aguantar tantos años como ha llegado y que no tengan ninguna solución. El otro día, en la foto que estamos viendo en pantalla, fue una reunión que tuvimos en Serviu, donde se presentó la propuesta de un terreno gigante en la comuna de Melipilla. ¿Por qué en Melipilla? Porque en Conchalí ya no tenemos espacio para que la gente pueda vivir ahí. La gente no se quiere ir de Conchalí, pero hay que buscar alternativas. El tiempo se pasa y una de las vecinas con las cuales conversamos ahí dijo, ya se nos han muerto mucha gente que participan de este comité. Entonces, no queremos que eso suceda, no queremos nosotros morir y no saber que este sueño se hizo realidad. ¿Y esta es una fundación que lleva cuánto tiempo? Esta fundación lleva 2 años en marcha, pero llevamos más de 5 años trabajando en forma anónima con las personas de Conchalí. Correcto. Seguramente la misma realidad de la gente que no se quiere mover de su comuna, por lo menos en comunas grandes, ¿cierto? Donde están muy habitadas y hay poco espacio para construir viviendas sociales. Seguramente la gente de los auditores que nos están escuchando a lo largo de todo el norte de nuestro país también están viviendo la misma realidad. Y bueno, ni hablar en algunos sectores como Antofagasta, ¿cierto? Que el tema de la vivienda es un tema gigante. Y como hemos visto a través de la televisión con estos campamentos que se han ido formando y que han ido creciendo en el tiempo. Ya vamos a estar hablando justamente de aquello también, acerca de la importante labor que cumplen las fundaciones sin fines de lucro y sociales, ya que han estado mucho en la palestra, especialmente lo que ocurrió justamente en el norte, como estábamos hablando, en Antofagasta, donde lamentablemente, al parecer, esto es noticia en desarrollo, se hace mal uso de los recursos públicos que deberían ir en directo beneficio de todos nuestros amigos, ¿cierto? Y los chilenos más desposeídos. Sin embargo, también, Víctor, tú tuviste una experiencia importante durante el gobierno pasado de Sebastián Piñera. Trabajaste justamente recorriendo las regiones, viendo aquellas regiones que estaban un poco más rezagadas. ¿Cómo fue esa realidad cuando te tocó empezar a viajar, salir de una comuna como Conchalí, de Santiago, y empezar a ver el país entero en su contexto? Mira, qué buena pregunta, Rodrigo. Tuve la oportunidad de trabajar en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Y como decías tú, tuvimos que recorrer varios territorios donde efectivamente las necesidades son a luz del día, que son a plena vista. Nos tocó estar en Magallanes, nos tocó estar también en el norte del país, donde los campamentos piden a gritos ayuda. Entonces, eso es lo que yo de repente no puedo entender. La gente habla y estas fundaciones, como tú los mencionabas, yo no sé de qué forma o de qué forma, cuál es la ayuda que ellos le inyectan, pero este pasado por la Subdere me sirvió para darme cuenta de la cantidad de recursos, la cantidad de plata, hablando en buen chileno, que son destinados a cada región, a cada gobierno regional. Entonces, tú dices, pucha, ¿de qué forma o cómo se gastan estos recursos? Entonces, prácticamente los viajes que hicimos a lo largo del país fue para exponerle a la gente y decirle a la gente, mire, esto es lo que se va a hacer en esta región, con este dinero, esto se va a invertir, en esto vamos a inyectar de alguna u otra forma dinero para que la región salga adelante. Siempre recuerdo una anécdota que nos pasó en Magallanes, donde había un proyecto
si mal no recuerdo, creo que era un puente o algo así que se iba a financiar con recursos en este caso de la Subdere. Entonces la gente no entendía porque habían 2 puentes y el otro estaba iba a estar como de más. Pero claramente hay todo un estudio ahí donde se da cuenta de que ese puente antiguo ya en poco tiempo más va a quedar obsoleto, entonces había que tener desde ya algo para que la gente no quedara, y lo que se ha visto muchas veces en la prensa, con estos puentes mecanos para el día, para siempre, ¿te fijas? Así que ha sido fue un gran trabajo y aprendimos muchísimo de lo que es la política local y obviamente los sectores más rurales del norte y sur del país. Qué interesante. Bueno, y entrando en materia, justamente ya lo enunciamos recién conversando con don Víctor Valenzuela, lo que está ocurriendo con esta famosa Fundación de Democracia Viva, que es esta fundación, ¿cierto?, ligada al Partido Revolución Democrática, a la diputada, a los CDM y varios personajes que están ahí, Víctor Araya. Ha sido interesante y lamentable lo que ha ocurrido en este sentido. Yo aprovecharía de preguntarle a Víctor, ¿tu fundación ha recibido fondos estatales? No, ninguno. ¿Y iba dedicada a este rubro mucho tiempo? Sí, claro. Sí, no, y mira, te pido un par de segundos. En cada reunión que tenemos con la gente, lo que más recalcamos es que esta fundación es gratis y sin fines de lucro. Cero. Tenemos asesoría jurídica, tenemos asistentes sociales, tenemos asistentes médicos y todo servicio que entregamos a la población, a la comunidad, es costo cero. Así que con eso responde a tu pregunta. Claro, es que es importante porque es el contraste un poco con esto, ¿verdad? Una fundación se forma que no tiene ninguna experiencia en el rubro de construcción, ni menos de asistir a campamentos, digamos. Se crea y al poco tiempo, exclusivamente sobre vinculaciones políticas, recibe un financiamiento gigantesco y recibe dinero además sin ningún control. Se le entregan fondos por adelantado, sin boletas de garantía, sin ninguna rendición de gastos. Se hacen nuevos contratos, se fraccionan además los contratos para evitar el control de Contraloría. O sea, todo lo que no debiera ser una buena administración pública es realmente bien escandaloso. Y por lo mismo, ¿qué te parece a ti que debería hacerse más allá de sancionar a los culpables? Porque acá hay un tema desde el punto de vista penal, digamos, político, pero pensando en el futuro y por tu experiencia en la Subsecretaría de Desarrollo, no, es la Subsecretaría de Desarrollo, ¿qué debería hacerse en cuanto a modernización del Estado para evitar que existan este tipo de arbitrariedades? Pues la verdad que todo indica que esto se está expandiendo, no es Antofagasta el único lugar, ya hay indicios en el Biobío, en el Maule, y quizás donde vayamos van a haber este tipo de problemas. Entonces la pregunta es, ¿no habrá que hacer alguna modificación institucional, digamos, para evitar de que estas cosas se repitan? ¿No será pertinente, y en lazo a lo que tú dijiste, quizás crear una agencia, ¿verdad?, estatal, independiente, que controle las políticas públicas, ya no solamente a nivel de legalidad, sino que de oportunidad? O sea, puede efectivamente decidir si era razonable otorgarle a una fundación sin experiencia ninguna fondos para hacer obra, que además no hizo, porque todas las indicaciones indican que no hizo realmente de las obras que supuestamente iba a hacer, que además son bastante indeterminadas. ¿No debería haber una agencia pública, digamos, destinada precisamente a ir revisando y controlando el buen uso de los recursos públicos? ¿Crees tú que eso es esencial, bien vista de tu experiencia? Mira, Víctor, yo creo que lo que tú expones es, yo creo que lo más sensato. Si bien es cierto, para que la gente también entienda que todos estos recursos que se destinaron a la Fundación Democracia Viva pasaron por distintas personas que también tuvieron que decir que sí. O sea, no es que hayan sacado dinero de su bolsillo y se lo hayan pasado a la fundación. O sea, aquí hay personas que claramente actuaron de mala fe. O sea, claramente esto, aquí había un recurso que se iba a financiar y iban a haber muchos beneficiarios. Entonces, cuando hablamos de un acompañamiento, yo creo que lo más sensato es que haya directamente una organización pública que se haga cargo de esto, no solamente con gente de este gobierno, sino que quizás pueda tener actores de la comunidad, del mismo sector,
hacer quizás un par de encuestas para saber si efectivamente esa necesidad cumple con los requisitos que se están exponiendo en ese proyecto para adjudicarse esa cantidad de dinero. Yo creo que por ahí va el tema. Si tú me preguntas a mí, estos recursos pasaron por personas y obviamente tuvieron que renunciar a algunas autoridades que ya no están en el gobierno, pero claro, acá hay un tema, hay una falta de desconocimiento de parte de la gente, que es la persona a cual le debiera llegar el recurso y el apoyo, que debiese modificarse con alguna organización estatal que pueda administrar y obviamente fiscalizar estos recursos, la entrega de estos recursos. 426 millones de pesos fueron los que se destinaron a la Fundación Democracia Viva desde la Seremía de Vivienda de la región de Antofagasta, donde el Seremi era, anterior a ser Seremi, digamos, el jefe de gabinete de la polola del presidente y representante legal de la Fundación Democracia Viva. Inclusive ahora con todas estas notas de prensa que se ha estado saliendo en la palestra, ¿cierto?, pública, hemos visto también los nexos, digamos que extraños al menos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, Cecilia Millán La Rivera, que es una de las personas que figura también dentro de esta fundación, también funcionaria pública al parecer, ¿cierto?, figura como la dueña del inmueble donde está la sede. En estricto rigor, digamos que es su vivienda donde ella vive, digamos, y figura como la sede. Entonces uno entiende que cuando reciben muchas fundaciones, ¿cierto?, que tienen muchas ganas profesionales, que quieren trabajar por las personas, parten con situaciones como esta, con direcciones de la oficina, de donde trabajan, ¿cierto?, particularmente, o desde sus hogares. Pero cuando ya empiezan a tener una cantidad importante de flujo de dinero, como en este caso 426 millones, que es no menor, que sigan con esta misma idea de tener la sede en la casa, digamos en el living de la casa, al menos resulta extraño. ¿O no, Víctor? Pero además, Rodrigo, las informaciones de prensa denotan que los trabajos no se hicieron, que además son de difícil control, claro, porque la descripción de las funciones que desarrolla esta fundación son bastante genéricos, ¿verdad? Pero las obras físicas que hizo son, obviamente, no están acordes al dinero traspasado. Ahora, ¿qué es lo que puede estar detrás de esto, de este caso particular, que puede expandirse a muchos otros lugares? Hay indicios que así lo es. Y quizás yo creo dos cosas, ¿eh? Uno, cuando alguien se siente moralmente superior a otro, que parece que es el caso, ¿verdad?, de muchos quienes nos gobiernan hoy día, eso puede verse a dos cosas. Uno, una ignorancia, ¿verdad?, desconocer y creer que efectivamente uno es moralmente superior a otro, lo que la evidencia de vida histórica demuestra que no es así, porque hay bandidos en todas partes, hay bandidos dentro de uno mismo, digamos, ¿eh? Nadie es perfecto, digamos. Entonces, quien sostenga aquello o es un ignorante absoluto o es un pícaro, ¿verdad? Muchos pícaros se visten de una superioridad moral, ¿verdad?, aparentando algo que no son. Cualquiera sea la hipótesis, estamos gente que no sabe mucho de la vida y se cree moralmente superior. Cuando alguien se cree moralmente superior, ¿verdad?, entiende que los límites no se aplican. Y yo creo que un poco esto va por acá. O sea, acá un funcionario medio, normal, como bien dice nuestro invitado, si tiene que asignar recursos, bueno, cualquier funcionario público medio tomaría todos los resguardos para que esos recursos haya una boleta de garantía, hay una rendición de cuentas, no se entreguen de una vez, sino que se demuestra que se están aplicando. O sea, un funcionario no necesita ser un funcionario muy agudo. O sea, esto además demuestra una mala práctica administrativa, digamos, un desconocimiento, una falta de profesionalismo en el ejercicio de la actividad pública. Aparte de la picardía que puede estar detrás, porque acá hay una seria presunción de que podrían estar usándose estos fondos inclusive para fines políticos, ¿verdad? Porque esta fundación, además de dedicarse temporalmente a esta actividad en los campamentos, tenía una actividad política prolífera, digamos. Eso, lo más característico de ella era eso, con campaña a favor del apruebo. Entonces, yo creo que demuestra probablemente, es un resultado de esta pretendida superioridad moral, es que las cosas no se hagan bien, digamos, ¿verdad? Y que además uno se sienta con una libertad de disponer de recursos públicos como si fueran propios.
Estamos conversando con el abogado Víctor Araya y con nuestro invitado del día de hoy, don Víctor Valenzuela Gómez. Vamos a seguir hablando después del corte comercial, ¿cierto?, acerca de este importante caso que ocurrió en el norte de nuestro país y de los coletazos que ha traído, porque a consecuencia de este hecho se han ido sabiendo también otras situaciones que ocurren al interior de la administración del Estado. Y también nos gustaría conversar un poquito de qué creen ustedes en cuanto a la modernización del Estado que debiera tener para evitar que casos como estos y eventuales corrupción pudieran seguir ocurriendo en nuestro país. Vamos con un corte comercial y volvemos con don Víctor Valenzuela en Palabras con Sentido de Radio Madero. Estamos de vuelta en nuestro programa del día de hoy de Palabras con Sentido a través de la Radio Madero y estamos conversando acerca de los coletazos que ha traído, ¿cierto?, este caso de Democracia Viva, esta fundación que se creó acá en la comuna de Ñuñoa, pero que habían sido transferidos 426 millones de pesos en un convenio un poco extraño, por decirlo de alguna menos, ¿cierto? Y estamos conversando con Víctor Valenzuela, quien además tiene la particularidad de trabajar actualmente en una fundación y también trabajó en el Estado, recorriendo las regiones de nuestro país. Ya estábamos hablando de los coletazos, de las cosas extrañas que han ocurrido en este sentido. Recién también en el comienzo de nuestro programa hablábamos de la importante labor que cumplen las fundaciones. Hay muchas fundaciones y lamentablemente esto de una u otra manera termina enlodando la importante función que ellos desarrollan en todos los ámbitos de acción. Y Víctor Valenzuela también nos hablaba de que hay funcionarios que deberían hacer mejor su pega eventualmente. ¿Cómo podríamos hablar y mejorar para que actos como estos o hechos como estos no sigan ocurriendo en adelante, estimado Víctor? Mira, antes de responder a tu pregunta, Rodrigo, quiero hacer solo un paréntesis, que de acuerdo al tema de los recursos, de los 426 millones que se traspasaron a esta fundación, vi un reportaje en la televisión y donde claramente la entrevista era a los dueños a los propietarios de ese comité o de ese lugar donde estaban viviendo, donde ellos decían, bueno, ellos vinieron a golpearnos la puerta, a preguntarnos cómo estábamos, porque nadie lo hace. Entonces, claramente que hay falta del Estado, pues ahí no ha llegado el Estado, no han llegado ni los diputados, ni todas las personas asociadas a ese lugar. Entonces, por ende, la gente muy ingenua confía en estas fundaciones que le van a hacer algo. Y lo único que hicieron fue poner unos tachos de agua potable para que ellos pudieran quizás beber agua de ahí. Pero claramente, y respondiendo ahora claramente a tu respuesta, Rodrigo, yo creo que acá se necesita totalmente una modernización del equipo en sí, que cual asigna los recursos, la que ejecuta y obviamente la que tiene quizás
sé, yo no sé y desconozco si las personas que aceptaron o aprobaron estos recursos conocerán esa comuna, conocerán ese lugar, sabrán cuáles son las necesidades que ellos tienen o estará claro para dónde van destinados esos recursos. Aquí es donde se necesita ocupar el tino, donde se necesita ocupar quizás esa confianza que depositan los ciudadanos en uno como político para poder subsanar esa herida o ese problema social que ellos tienen. Aquí se necesita una modificación total. Y yo apuntaría claramente y como lo dije antes, a una organización pública que se encargara de ejecutar estos recursos, validar y obviamente con personas encargadas, con la sociedad civil, con las personas del sector donde va a llegar obviamente esa ayuda, ese recurso. Yo quizá una acotación, Rodrigo, Víctor, de que acá lo que falló no es el aparato institucional del Estado, porque acá los funcionarios que intervinieron en esta operación, ¿verdad?, sospechosa, no son los funcionarios de planta, no son los funcionarios públicos de planta, son los funcionarios políticos, a partir de la Seremi, que se lo entrega, ¿verdad?, a un amigo del mismo partido, que curiosamente además fue contratado como asesor, pues el presidente de esta fundación, a la sazón, ¿verdad?, además fue contratado como asesor, porque parece que tiene múltiples cualidades, en el Ministerio de Defensa. Entonces, acá se revelan varias cosas, que lo que falla son los funcionarios políticos, que además hay una falta de control en lo que es las contrataciones del sistema público. Ya vimos que hay algunas estadísticas emanadas del propio INE que indican que los funcionarios públicos han aumentado como en 90.000, pero no se sabe dónde están. Se presume que en la municipalidad, pero ahí hay algo que investigar, digamos. O sea, hay una discordancia. Aumentan los funcionarios públicos, pero la información oficial denota que no han aumentado tanto. Entonces eso es muy, muy, muy sospechoso. Ahora, aclarado eso, que esto más que una falla del aparato público, son fallas de los funcionarios políticos, es evidente que creo que necesitamos modernizar el Estado, y a mí me llama mucho la atención una cosa, que hay un proyecto, un borrador, ¿verdad?, de nueva constitución elaborado por expertos, y yo no he escuchado nada que diga relación con modernización del Estado, siendo que quizás es el mayor desafío que tenemos como país para los próximos 30 años. ¿Cómo vamos a ir con un Estado diseñado hace 80, 100 años, ¿verdad?, con los desafíos del siglo XXI? Y me extraña que tenemos una comisión de expertos que genera un borrador, ¿verdad?, y no haya ninguna modernización. ¿Dónde está la agencia de control de las políticas públicas? Eso debería estar a nivel constitucional, digamos. Un órgano independiente que controle en paralelo a la Contraloría, ya no la parte legal propiamente tal, pero sí la calidad de las políticas públicas, que pueda controlar efectivamente lo que dice relación con la idoneidad de las personas contratadas, especialmente los funcionarios políticos, digamos, y el trabajo que realizan. No hay nada de eso. ¿Dónde en la nueva Constitución, que sería el momento probablemente de cambiar el estatuto de los funcionarios públicos, respetando los derechos adquiridos, ¿verdad?, de los trabajadores que ya están, pero ¿cómo vamos a establecer un nuevo estatuto del funcionario público? ¿Por qué vamos a tener funcionarios públicos en un futuro que requiere flexibilidad? ¿Por qué vamos a tener un estatuto administrativo que te impide la flexibilidad? Que impide cambiar al trabajador, que impide eventualmente, si tiene un mal desempeño, despedirlo. Entonces, eso debería estar en una nueva constitución, digamos, modernizar el Estado, modificar el estatuto administrativo, y nada de eso se conversa a nivel planos muy generales de los derechos sociales, pero cuestiones fundamentales para que realmente se puedan aplicar los derechos sociales, pues yo creo que estamos todos de acuerdo en que los derechos sociales tenemos que avanzar a eso. Pero una cosa es simplemente decir en una constitución, en un papel, de que las personas tendrán derecho a una salud, a una educación de calidad, y otra cosa es implementar las medidas para que eso se consiga. Consecuencia, si no modernizamos el Estado, realmente difícilmente vamos a poder realmente garantizar derechos sociales. En la Constitución podrá decir cualquier cosa, pero eso no se va a ejecutar en la práctica. Fíjate, Víctor Valenzuela, que en la Fundación Democracia Viva habían funcionarios contratados con boletas de honorario, digamos, y que eran funcionarios de la misma seremía, donde le habían asignado los recursos. Y peor aún, ¿sabes cuál era la función que tenían, por la cual estaban contratados en la fundación? Era justamente chequear las rendiciones que realizaba la fundación a la misma seremía.
tenían esta doble funcionalidad estos funcionarios públicos de la Seremía de Vivienda de la región de Antofagasta. Y el presidente, el fundador de esta fundación, don Daniel Andrade, que hasta ese entonces era el pololo, el novio, ¿cierto?, de la diputada Pérez, de Revolución Democrática por Antofagasta. Además, era funcionario, como tú decías, Víctor Araya, funcionario del Ministerio de Defensa. Y más aún, había recibido una beca del 100% para un magíster, financiado también por el Ministerio de Defensa. Y a diferencia de que él estaba becado con un 100%, los oficiales del Ejército, que también a veces postulan a esta beca, a ellos se les descuenta, por ejemplo, el 10% del sueldo. O sea, los funcionarios que están dedicados al tema de defensa tienen que pagar parte de estas becas, y sin embargo el señor Daniel Andrade de Revolución Democrática estaba becado con un 100%. O sea, todas estas cosas han ido saliendo a la palestra luego de destaparse lo que había ocurrido acá. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas veces ocurre esto en la administración del Estado? Y hay que decirlo también con claridad, no solamente en este gobierno, también en los anteriores. Bueno, pero tú tienes el ejemplo de la municipalidad de Vitacura, ¿verdad? Si esto no es monopolio de un... Esto no es monopolio de un sector político. El riesgo que tenemos ahora añadido, porque esto es transversal, a todo añadido, es que cuando alguien se cree superior moralmente, sus barreras bajan, porque realmente, aun cuando cometa algo que no está ajustado a la realidad, entiende que está haciendo algo bueno. Si yo entiendo que yo soy bueno, ¿verdad?, me voy a permitir hacer cosas indebidas porque yo soy bueno. Sí, es el riesgo añadido, no porque la izquierda, ¿verdad?, o la derecha tengan especial propensión al robo, digamos. Eso está equitativamente repartido en todos los sectores. Si el riesgo que hoy día tenemos que tener una generación muy joven, ¿verdad?, con una dirigencia, a nivel de la dirigencia muy joven, que nunca tuvo, o gran parte de ellos no tuvieron responsabilidad de ninguna índole antes de llegar al máximo poder del Estado. O sea, no tuvieron una experiencia laboral, ni como empleadores, ni como empleados, digamos, no tuvieron grandes responsabilidades, ¿verdad? Simplemente la actividad política. Entonces, no tienen una experiencia primero. No saben, no tienen el ejercicio de haber tenido que trabajar bajo presión como normalmente se trabaja. ¿Ah? Tú estuviste en el aparato público, se trabaja obviamente bajo presión, con metas, buscando resultados. Son personas que llegan a la máxima responsabilidad del Estado sin tener esa experiencia, ¿verdad? Lo que obviamente genera que no tengan las capacidades, ¿verdad?, para gestionar de la manera adecuada, sobre todo en casos urgentes, campamentos, ¿verdad?, las mismas emergencias que tenemos hoy día. ¿Qué gestión hay de estas inundaciones, ¿verdad? ¿Qué preparación hubo realmente efectiva a nivel de todo el Estado? Porque tenemos un Servicio Nacional de Prevención, ¿verdad? Pero a nivel de todo el Estado, previendo lo que podía venir, se podría haber adoptado otro tipo de medidas. Entonces tenemos una dirigencia que no tiene la experiencia, que no tiene el músculo tampoco, no tiene esa sensación de trabajar con una responsabilidad muy grande y con una superioridad moral. Eso es la peor combinación, digamos. No porque sean peores personas que el resto. Si la experiencia nos demuestra que cosas indebidas se realizan en todos los gobiernos, digamos. Pero lo que tenemos que evitar, yo creo institucionalmente o políticamente, ya es lo que es el gobierno que está, ¿verdad? Habrá que criticarlo cuando hace cosas malas, habrá que reconocer las cosas que puede hacer bien, pero hay que preocuparse institucionalmente de tener un Estado que efectivamente no se permita esto. No puede ser que se contrate como asesor del Ministerio de Defensa, ¿verdad?, a un señor que además dirige una fundación que no ha acreditado ninguna competencia para estar en el Ministerio de Defensa y además se gana becas gracias al Estado por estar en el Ministerio de Defensa. O sea, eso realmente, que además es del mismo partido político, ¿verdad?, ancla del gobierno. O sea, todo indica que no está ahí por sus capacidades, sino que exclusivamente por su afiliación política. Y tampoco seamos ingenuos. Todos los partidos, todos los gobiernos contratan a personas de su afiliación política. Eso es normal, ¿verdad? Pero efectivamente, personas que tengan alguna aptitud para el cargo que van a desempeñar. Tú estuviste en desarrollo social, tenías una experiencia, ¿verdad?, podías brindar eso, pero el Ministerio de Defensa, que es un organismo que uno asume muy técnico, para trabajar en el Ministerio de Defensa
tú tienes que tener alguna especialidad en eso, y tenemos personas que no tienen ninguna. Entonces, hay un tema institucional que yo creo que es lo relevante. Lo político ya está, el gobierno es el que está, pero tenemos que preocuparnos de la institucionalidad. Y eso parte, yo creo que si hay un nuevo proceso constitucional que está en marcha, ahí tiene que ser abordado. Y a mí realmente me hace mucho ruido que este comité de expertos nada, o muy poco, ¿verdad?, se preocupe de algo que es esencial. Porque todos hablan del Estado, pero si el Estado no es un Estado bueno, no es un Estado eficiente, no va a servir de nada, digamos. Doctor Valenzuela. Claramente, mira, escuchaba muy bien la introducción de Víctor y la tuya, Rodrigo, donde hacías mención de que estas personas tenían, para hablar en buen chileno, doble pega. Y esas doble pegas no son por 100 lucas. O sea, estamos hablando de varios millones de pesos. Entonces, aquí se le ha faltado el respeto a la gente, aquí se le ha faltado el respeto a Chile y obviamente a las personas que más necesitaban este recurso, ¿te fijáis? Así que yo creo que acá la sanción, más que sanción, yo creo que acá claramente esta gente debiese quedar inhabilitada de ejercer cargos públicos en los próximos 5 años. Si tú me preguntas a mí, la Seremi de Vivienda que presentó su renuncia, que esa fue una renuncia, yo creo que más que forzada por esta tremenda ola que hay, esta tremenda ola de nieve que se viene ahora. Estaba recién leyendo Twitter y el mismo partido de la fundación va a presentar una querella contra todo lo que sean responsables. Estaba leyendo recién de que dice ahí el diputado, caiga quien caiga, nos da exactamente lo mismo. O sea, ya el tema se desbordó totalmente. Claro, pero eso no basta, porque si lo miramos esto como un caso aislado, nos vamos a perder. Uh-huh. Acá lo que debería hacer el gobierno, y esto es un consejo al presidente, ¿verdad?, adelantarse al problema, porque no puede ir detrás de los problemas, digamos. Acá esto es un caso ya ostensible, pero hay indicios, y el senador Fidel Espinosa del Partido Socialista lo ha hecho público, en Maule, en Biobío, también con traspaso enorme a una fundación, inclusive un ex candidato presidencial que presentó firmas falsas, digamos. Entonces, el gobierno, si eso lo tenemos también a nivel de Seremi de Vivienda, el gobierno tendría que ser proactivo, no puede estar esperando y ahora sí tirar todas las querellas a producir todo esto y hacernos los distraídos con relación a lo que está pasando en la Seremi. Acá debería haber una acción inmediata. Yo creo que nadie duda de la calidad profesional y de la idoneidad y la probidad del ministro de Vivienda, pero realmente sí. Esta situación que hoy día es ostensible en Antofagasta se ha repetido en otras regiones, el ministro no ha estado a la altura para controlar, ¿verdad?, a las personas que tiene bajo su cargo. Entonces acá debería rápidamente hacerse una investigación por parte del propio gobierno, proactivamente, no esperar a que surjan nuevas denuncias, sino que hacer una revisión exhaustiva de lo que ha pasado en este ministerio y en otros, ¿verdad?, y tomar las medidas drásticas. No puede entenderse que es suficiente que el gobierno hizo efectiva la responsabilidad de su secretario cuando era una cosa escandalosa, ¿verdad?, que tenía los antecedentes del 2 de mayo y no informó ni siquiera al ministro, digamos. Debiera adelantarse y desde ya iniciar investigaciones en las otras seremías y en otras reparticiones públicas. Y tú decías, Víctor, muy bien en tu comentario acerca de cómo pregonan ellos la superioridad moral por sobre el resto. Y todos lo recordamos inmediatamente cuando escuchamos esas palabras del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien tuvo una polémica incluso con la gente de la exconcertación justamente por esas palabras. Y todos nos acordamos también de un tema que fue bastante mediático y nos acordamos del gurú, de Eduardo Bombalet, cuando en un programa de Canal 13 increpa justamente a Giorgio Jackson, de Revolución Democrática también, del mismo partido de la gente de Democracia Viva, del Seremía de Vivienda en Antofagasta, que ellos decían que donaban parte de su dieta parlamentaria. ¿Se acuerdan cuando ellos decían que había que rebajarla y como no quería el resto, ellos donaban parte de su dieta? Pero lo que no contaban era que se la donaban a ellos mismos para sus futuras campañas. Y tan así que incluso la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados de ese entonces multó al entonces diputado Giorgio Jackson justamente eso por vulnerar la fe pública o comunicar de una manera que conducía al error. Entonces no es un tema que solamente estamos viendo hoy. Proviene desde el origen de Revolución Democrática y justamente por aquellos que dicen que no hacen nada. No, y te agrego lo que tú estás diciendo, Rodrigo.
yo escuchaba al ministro que tú mencionas, haciendo referencia a propósito de estos denuncias que hay en el Maule de Biobío, de que bueno, que eran otra cosa, adelantándose nuevamente a decir que esas cosas en realidad no tienen la característica de Antofagasta. Bueno, investiguemos primero. Si acá no hay que hacer afirmaciones temerarias, pero antes de decir que en realidad lo que está pasando en Maule o lo que pasa en Biobío no es equivalente a lo que ha pasado en Antofagasta, investiguemos primero. Porque es lo mismo que hicieron acá. Acá se ha dicho, bueno, nosotros cómo demostramos caiga quien caiga y actuamos de manera distinta. Yo no he visto ninguna actuación distinta a lo que ha sido en gobiernos pasados. Acto de corrupción ha habido en todos los gobiernos, ¿verdad? Pero yo no he visto de parte de este gobierno, que venía a elevar los estándares, ¿verdad?, una acción distinta. Todos los gobiernos, cuando se han descubierto actos de corrupción, se han presentado querellas, se han separado los responsables. Es decir, no ha habido una reacción superior en cuanto a los estándares a lo que ocurrió en otros gobiernos. Y por el contrario, hoy día escuchaba al ministro decir que lo que pasa en el Maule, porque hay denuncias en el Maule, no es equivalente a esto, adelantándose. Lo mismo hace una semana decían que en realidad esto era un descriterio político solamente, ¿verdad? Y tuvieron que ir cambiando y que no había irregularidad, eso lo dijeron hace una semana. Entonces, más ponderación, ¿verdad? No adelantarse a descartar irregularidades, sino que proacción, ¿verdad? Investiguemos rápidamente, anticipadamente, develemos la responsabilidad. Esa sería la manera de mostrar no estar tan distinto. O sea, decir, vamos a revisar todo lo que han hecho nuestras seremías a lo largo de todo el país, todo lo que ha pasado en otros ministerios, porque quizás conversaremos, Rodrigo, lo que pasó en el Ministerio de Salud también, y con el fallecimiento lamentable de estos lactantes, ¿verdad? Eso también requiere una reflexión, digamos, de cómo está funcionando el Estado. Estamos conversando en Palabras con Sentido a través de Radio Madero con el abogado de la Universidad de Chile, don Víctor Araya, y también con el invitado del día de hoy, don Víctor Valenzuela Gómez, quien participa en la Fundación Movamos Conchalí de la región metropolitana y también de un partido en formación que vamos a estar conversando más adelante de aquello que hoy se llama y lleva por nombre Sentido Común. Pero también otro tema que ha acaparado la atención de toda la ciudadanía en general es lo que mencionamos al comienzo de nuestro programa el día de hoy, acerca de los temporales, lo que está ocurriendo con esta lluvia, ¿cierto? Que hace mucho tiempo no teníamos registro. De hecho, estaba observando que en algunos sectores del interior del Maule habían caído solamente en 24, 48 horas alrededor de 826 milímetros. De verdad que es una cifra impresionante, especialmente para la gente del norte de nuestro país y de la región metropolitana, que no estamos acostumbrados a esa cantidad de agua caída en tan poco tiempo. Fíjense que las cifras indican que hay 12.000 personas aisladas al día de hoy, día martes, y 1.421 viviendas destruidas y 13.200 damnificados. Las regiones más afectadas, la región del Maule, O'Higgins y el Ñuble, como también parte del Biobío. Se han suspendido las clases en varias regiones e incluso acá en el litoral central de la quinta región, en las comunas, por ejemplo, del Tabo, Algarrobo y San Antonio, se suspendieron las clases por problemas de agua potable. ¿Cómo has visto tú, Víctor Valenzuela, la respuesta que ha tenido el gobierno del presidente Gabriel Boric ante esta catástrofe? Se han visto, como él dijo, ¿cierto? Hoy día los funcionarios tienen que estar con los pies en el barro. Pero ¿cómo ha sido esa respuesta? Algunos dicen que ha sido un poquito lenta. Mira, yo desde que empezó el pronóstico del tiempo de lo que se venía, yo no vi ningún mensaje del gobierno en hacer algo o poner algún plan de contingencia a lo que se venía. Si te fijas, si a mí me dicen que se viene una lluvia inesperada de muchos días, claramente que hay que poner ahí atención y obviamente poner a tus funcionarios, poner a las autoridades a cargo de la región en situación y empezar a ver qué es lo que va a pasar. Yo veía desgarradamente las noticias del fin de semana, donde gente que en cosa de minutos lo perdió todo, en cosa de minutos le entró el agua y en cosa de minutos se dio cuenta que era lodo lo único que tenía. Entonces acá, y escuché de muchas personas decir que esta lluvia no la sentían hace 30 años. Entonces, si esto hace 30 años pasó, volvió a pasar lo mismo, yo encuentro que ha sido una
una locura la forma de que el presidente hoy día y en los últimos días ha querido estar en todas las localidades. No sé si ustedes lo pudieron ver en la prensa también, que lo que más marca, lo que más destaca la prensa es que se sube una camioneta a dar un punto de prensa. Si tú me preguntas a mí, eso es quizás algo muy básico para el presidente de la República. Yo lo vi muy solo. Él decía que sus ministros andaban desplegados en distintas localidades de cada región donde estaba el conflicto, donde estaba el desastre. Pero créanme que yo lo veía muy solo y la gente le preguntaba, porque si la gente que perdió todo el día de ayer y le ofrecen un bono de 1,5 millones de pesos, ese bono lo necesita para ayer, no para una semana más. Entonces, creo que hay que tener un mecanismo y ojalá tener no sé, más adelante algún ministerio que se encargue de todas estas catástrofes. Estamos viendo que el calentamiento global lo está golpeando muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que se viene más adelante? Hay que estar preparados. Y la pregunta que me hacías tú, Rodrigo, creo que de alguna u otra forma y comunicacionalmente el gobierno está en el lugar de los hechos, pero falta ponerle más presión y más acelerador a lo que la gente necesita, que es la ayuda hoy. Exactamente. Fíjense, para redondear la idea acerca de la aprobación que ha tenido el gobierno y el presidente Gabriel Boric, después de la cuenta pública, ¿cierto? El 1 de junio fue de 41% de aprobación. Y sin embargo, en la última cadena de esta semana, solamente marca el 28% de aprobación el presidente Gabriel Boric, con una caída de 13 puntos. Por lo tanto, eso va indicando que las cosas que están ocurriendo a la ciudadanía no les parece de la nada, ¿cierto? No les parece menor. Recién comentábamos, Víctor Valenzuela, acerca de que tú también estás en un nuevo proyecto político. Participaste antiguamente del Partido Regionalista Independiente, del PRI, ¿cierto? Que hoy día ya no existe porque no logró la cantidad de diputados que la ley exige. Solamente sacó a uno, a Enrique Lee, en la región de Arica y Parinacota. Pero por lo tanto, por efecto de la ley, se disolvió. A pesar, ¿cierto?, de que contaba con muchos concejales, alcaldes, cores, a lo largo de todo Chile. Sin embargo, la ley solamente rige para el tema de parlamentarios, diputados. Pero ahora tú estás en un nuevo proyecto, estás en un proceso de formación. Tengo entendido que están levantando la firma en el sur de nuestro país para luego comenzar hacia el norte y la región metropolitana. Si no me equivoco, está en la región de Los Ríos, Araucanía y el Biobío. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuál es la diferencia que tiene, por ejemplo, Sentido Común con el antiguo PRI? Mira, Rodrigo, para serte sincero, toda la gente, los ex-PRI, por así decirlo, quedaron también muy sorprendidos cuando el partido se tuvo que disolver. Pero hemos tratado de llegar con un mensaje, con una palabra, de tal como lo dice el partido, que es sentido común. Yo creo que las personas, los políticos, nosotros debiésemos tener ese sentido común. Estamos trabajando de forma ardua en estas 3 regiones para poder levantar la cantidad de firmas. Y también estamos ya trabajando acá en la región metropolitana para tener también esa cantidad de firmas para sacar adelante este proyecto político. ¿Ya? Tenemos nuestra colectividad, tenemos toda nuestra gente trabajando en estas 3 regiones del sur para sacar este proyecto lo antes posible. La diferencia entre el PRI y Sentido Común, Rodrigo, creo que nosotros apuntamos 100% a lo que la gente necesita, a lo que la gente quiere ver. Ya la política antigua, los políticos adinerados de años, ya pasaron de moda. La gente necesita ver en el trabajo, necesita ver en el trabajo público a personas reales, personas de carne y hueso, personas que yo siempre lo digo en todos lados, personas que conozcan el transporte público, personas que conozcan el servicio de salud pública y que no hablen solamente de la boca para afuera. Entonces, yo creo que para allá apunta Sentido Común, ya el saber, el querer, el sentir lo que la persona necesita. Esa es la mención de Sentido Común. Escuchamos a las nuevas voces de la política chilena, ¿cierto? Y del aspecto social también, don Víctor Valenzuela Gómez. Queremos agradecerte, Víctor, por la presencia en Palabras con Sentido del día de hoy. Todo el norte de Chile te escuchó a través de la radio Madero, también del streaming, ¿cierto? A través de madero.cl y del Facebook Live en @maderocl. Pero también las personas pueden ver este programa y el anterior, donde estuvimos conversando con Mario Desbordes, a través de nuestro canal de YouTube, en Palabras con Sentido. Así tienen que buscarlo, ¿cierto?, en el canal de YouTube. Don Víctor Araya, palabras para el cierre de este programa del día de hoy. No, bueno, yo creo que tenemos que consolidar esto en la siguiente idea. El Estado de Chile tiene que modernizarse. Hay que pensar en lo que viene, inteligencia artificial,
desafíos del futuro, y eso yo creo que sí es una cuestión que debiera estar formando parte del debate constitucional. Más importante que todo lo otro, porque a partir de ahí nosotros podemos realmente llegar a garantizar derechos sociales. Muchas gracias a los dos Víctor, ¿cierto?, del día de hoy, y a todos nuestros amigos los auditores de Radio Madero desde la región de Coquimbo hasta la comuna de Tocopilla en la región de Antofagasta, que nos escucharon el día de hoy. Y los dejamos invitados para la próxima semana, ¿cierto?, con un nuevo invitado. Voy a pasar el soplo, ¿no? ¿Soplo? ¿Cuento? Vamos a tener acá la presencia del presidente nacional del Partido Republicano, ¿cierto?, a don Arturo Esquella. Vamos a estar conversando acerca de la gran labor, ¿cierto?, y el rol que le cumple a este partido en el tema constituyente, del Consejo que está desarrollando y llevando a cabo la nueva Constitución para nuestro país, y también del acontecer nacional. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Víctor, gracias.